Leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hebreos capítulo 8, versículo 6 en adelante. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Una vez más vamos a leer el versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por la oportunidad que tú nos permites, que tú nos regalas, poder estar en tu casa de oración, Señor, alabándote, bendiciéndote. Hemos podido, Señor Jesús, entregar delante de ti esa ofrenda de alabanza a través, Señor Jesús, de los cánticos y de la administración. En esta hora, Señor Jesús, también queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros. Queremos recibir, Señor Jesús, tu palabra en nuestras vidas. Háblanos, Señor, conforme a tu voluntad. Usa este vaso de barro, Señor Jesús, y lléname con tus palabras para que conforme a tu voluntad pueda yo hablar esta mañana. Y, Señor Jesús, decir lo que tú quieres decir a tu pueblo. Señor Jesús, ser un instrumento en tus manos para la bendición de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús, el mejor pacto. Amados hermanos, la carta a los Hebreos es una carta muy hermosa, ya que en ella se desglosa de una manera muy especial todo lo que es la ley del Señor. Y también de la misma manera en que se desglosa la ley, también se relata lo que es la gracia, que es el pacto que nosotros vivimos hoy en día. Y al poner los dos en una balanza, el escritor a los Hebreos llega a la conclusión de que cuánto mejor es lo que se nos ha dado en el tiempo de hoy a lo que tenían los antiguos, a lo que tenían los patriarcas, a lo que se les había dado a Israel. Mucho mejor es lo que se nos ha entregado a nosotros. La carta a los Hebreos es una carta que muchos debaten sobre quién fue quien la escribió. Muchos dicen que fue Bernabé, otros dicen que fueron unos discípulos de Pablo, pero en una gran mayoría de teólogos concuerdan en decir que esta carta a los Hebreos fue escrita por Pablo, ya que al no tener un escritor plasmado en la carta, se da a entender que el escritor quería que se desconociera su nombre, y el único que tenía esta característica de no querer que se conociera su nombre por el testimonio que tenía con los hebreos a quien es dirigida esta carta, era Pablo, ya que todos los hebreos tildaban a Pablo de traidor, ya que él, a pesar de ser un gran estudioso de la ley, un fariseo entre fariseos, un perseguidor aún de la iglesia en sus principios, cambió y se volvió
hacia Jesús y fue un gran apóstol de Jesús. Por eso los hebreos tildaban a Pablo de traidor y no lo querían los hebreos a Pablo, ya que Pablo peleaba mucho o debatía mucho con aquellos judaizantes que trataban de meter la ley judía en la gracia de Dios. Aquellos mutiladores del cuerpo les llama Pablo. Y vemos en toda la carta a los hebreos, la forma narrativa de ella es muy parecida a todas las cartas que escribió Pablo. En los hebreos, amados hermanos, nos dan a nosotros a entender cuán grande es lo que Dios ha hecho para darnos lo que ahora tenemos. Nos habla acerca de un mejor pacto y nos habla acerca del antiguo pacto. Todos conocemos cuál es el antiguo pacto. Todos conocemos cuál es el nuevo pacto. En la Biblia, amados hermanos, hay muchos pactos de los cuales podemos hablar. Hay 8 en específico y hay 6 dispensaciones, también cada una de ellas con un estudio muy a profundidad. Pero esta mañana, vamos a hablar acerca del pacto que componía la dispensación de la ley y el pacto que componía la dispensación de la gracia. Cada uno de esos pactos, ya si quiere ahondar un poco más, pues en la Biblia los encontramos desde el pacto que se dio en el Edén, el pacto que se dio con Adán, y ahí son 2, el pacto que se dio con Noé, el pacto que se dio con Abraham, el pacto que se dio con Moisés, y ahí son 5, el pacto que se dio con la nación de Israel, o el pacto palestino se le llama también, ahí son 6, el pacto davídico, que es el pacto del reino, y el 8º pacto, que es el que estamos viviendo hoy en día, el pacto de Jesús. Al igual que las dispensaciones, si usted quiere hablar de ellas, también podemos mencionarlas. Hasta el momento estamos viviendo en la 6ª dispensación. Desde la dispensación del Edén, llamada la dispensación de la inocencia, hasta cuando salieron del Edén, llamada la dispensación de la conciencia, la dispensación de Noé, llamada la dispensación del gobierno humano, la dispensación de Abraham, llamada la dispensación de la promesa, la dispensación de Moisés con el pueblo de Israel, llamada la dispensación de la ley, y ahora la 6ª dispensación, la dispensación de Jesús, llamada la dispensación de la gracia. No vamos a entrar en cada una de ellas, hermanos. Si comenzamos a ahondar en cada una de estas dispensaciones, pues nos vamos a llevar. Mire, en la EBT se llevan 2 años y ni se terminan de ver las 6 dispensaciones. Y no hablemos de los pactos, cada uno de ellos solo medios en la EBT. Medios se logran llegar a tocar. Si quisiéramos hablar de ellos, hermanos, no tendríamos que estudiar mucho y tener un buen tiempo dedicado solamente para esto. Pero hermano, lo que nos interesa en este momento y de lo que vamos a hablar es acerca del pacto o la dispensación de la ley y lo que en el tiempo en el que estamos hoy en día, que es la dispensación de la gracia. Cuando hablamos de un pacto, estamos hablando de un convenio, de un escrito condicional entre 2 partes, una mayor y una menor, en las cuales se establecen reglas y obediencias que se deben de cumplir mediante el contrato establecido para que las partes puedan recibir una retribución por su obediencia.
En el Antiguo Testamento o en la ley de Moisés, Dios hizo un pacto con Israel allá en el monte Sinaí y les dio los mandamientos. Todos conocemos los mandamientos. Todos conocemos cómo el Señor habló a través del fuego y cómo el pueblo de Israel hasta tuvo miedo al escuchar la voz de Dios en medio de los truenos, que prefirieron decirle a Moisés: habla tú con el Señor y después nos transfieres el mensaje. No vaya a ser que muramos por escuchar la voz de Dios. Tuvieron miedo de escuchar la voz de Dios en el monte Sinaí. Entonces se les dio la ley, recibieron las ordenanzas de Dios, se estipuló un nuevo tratado para la nación de Israel. Y escuche bien, específicamente para ellos, ya que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Amén. Y lo siguen siendo hasta el día de hoy. El pueblo escogido, el pueblo apartado, el pueblo del cual Dios se proveyó un Salvador. Y la ley sirvió para esto, para que Israel no se desviara del camino que Dios había propuesto para ellos. Entonces, amados hermanos, lo que nosotros debemos de ver cuando observamos los pactos y las dispensaciones son dos cosas. Primero, para que usted las estudie, por si usted quiere estudiarlas, debe de observar y verificar a quién estaba dirigido, ese pacto o esa ley. Y si las personas que no estaban estipuladas en esa ley, quiere decir que no tenían nada que ver con los beneficios que Dios ofrecía a los que la guardaban. Amén. Y la ley decía que solamente los israelitas, que solamente ellos podían llegar a ser beneficiarios de las bendiciones de Dios, que solamente ellos podían gozar de los privilegios de tener a Dios de su lado. Entonces, amados hermanos, lo que nosotros debemos de ver es que conforme a la ley no nos tocaba nada. Conforme a la ley, nosotros éramos nada. Éramos gentiles. Y como de manera despectiva los judíos y los israelitas llamaban a los pueblos extranjeros gentiles. Cuando se le acercó la mujer sirofenicia al Señor Jesús, yo solo para que usted entienda lo que eran los gentiles en ese tiempo, pidiéndole al Señor que sanara a su hija, ¿qué fue lo que le contestó el Señor? No es bueno dar el pan de los hijos. Eso eran los gentiles en ese tiempo, a los perrillos. ¿Está entendiendo lo que nosotros éramos y lo que nos tocaba en esa dispensación? Nosotros éramos esos perrillos. Y aunque, hermano, aunque se oiga feo, pero Dios es un Dios de pacto, un Dios que habla, y cuando habla se hace. Amén.
Y él había dicho: solo en Israel me voy a centrar y solo ellos serán el pueblo que tendré. Así era, solo Israel. Si alguien quería entrar a este pacto, tenía que hacerse un prosélito, abrazar la ley de Israel y cumplir la ley a cabalidad. Pero cuando nosotros vemos la ley y vemos la carta a los Hebreos, nos dice el escritor que la ley era simplemente una sombra de lo que había de venir. La ley era una sombra de lo que estaba en el plan de Dios. La ley sirvió mucho para que Israel no se desviara, pero aún con todo y esto, Israel se desvió. Eso es lo que leíamos al principio, que leímos en Hebreos 8. Le dice en el versículo 9: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Por eso vemos en el tiempo de Jesús al pueblo de Israel, y lo vemos quizás en una de sus situaciones más precarias, ya que estaban bajo el yugo del gobierno romano y tenían que dar los impuestos y tenían que pagar tributo. Hasta el mismo Señor Jesús tuvo que pagar ese tributo. Cuando se le acercan y le dicen: es bueno pagar tributo a César, ¿y qué les dijo el Señor? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Israel había caído en un punto en donde, como no querían depender de Dios, Dios se había desentendido de ellos. Entonces hubo necesidad, amados hermanos, de que Dios interviniera, porque la ley había sido tomada como una costumbre y una rutina por el pueblo de Israel. Los sacrificios y las fiestas solemnes hacia Dios habían llegado a ser una blasfemia aún delante de Dios. Y eso es lo que leemos en Isaías. Pero si usted quiere leerlo, vaya conmigo a Isaías capítulo 1, versículo 14. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Leamos desde el versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros, de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva, el día de reposo, el convocar asamblea, no los puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Imagínense al punto que había llegado Israel, que Dios les dijo esto. Esas fiestas que antes se usaban para alabar a Dios por las victorias que les había dado, esos sacrificios que antes se daban a Dios por acción de gracias de un corazón agradecido y humillado,
Ahora Dios no los aceptaba porque el pueblo había tomado esto y lo había hecho rutina, lo había hecho tan común que la gente pecaba por hobby. Decía, ay, en mi rebaño tengo tantos corderitos, voy a ir a pecar. Así como hoy en día, ¿verdad? El domingo voy el sábado voy, el día de reposo, hago mi sacrificio, Dios me perdona y continúo igual la siguiente semana. ¿No se les hace conocido eso? Aquellos que el domingo van y delante de un hombre, acúsame, Padre, hice esto y esto. Y delante de un hombre, entonces tenés que rezar tantos Ave María y tantos Padres Nuestros y dar tanta limosna, entonces vas a ser perdonado. Hastiado estoy de eso, porque la siguiente semana sigue igual o peor. Así estaba el pueblo de Israel. Los sacrificios solo servían como para decirle a Dios, tengo un sacrificio para darte, entonces puedo pecar y no hay problema. Cuidado, amados hermanos, de no caer nosotros en el error también. Llegó un momento, amados hermanos, en que por más arrepentido que estuviera el pueblo de Israel, Dios les había dado la espalda. Y por eso vemos un tiempo de silencio entre los testamentos. Después de Malaquías y antes de Mateo, nos dice la historia que hubieron a un aproximado de 400 años en los que Dios no se comunicó con Israel. Dios había desentendido completamente de Israel. No les hablaba, no les mandaba profeta, no les ayudaba, los había dejado a su suerte. Y fue el tiempo en el que Israel pasó las peores calamidades, las peores guerras, los peores asedios, porque habían apartado su mirada de Dios, se habían alejado del pacto del Señor. Entonces nosotros, amados hermanos, al observar el antiguo pacto y ver lo que Dios nos ha dado hoy en día, podemos alegrarnos, podemos gozarnos, podemos decir cuán grande es la bendición que tenemos hoy de poder contar con la palabra de Dios tan cerca de nuestra vida, de no necesitar un sacrificio para poder entrar al templo a adorar, de no necesitar esperar una vez al año para poder estar en la presencia de Dios. Amados hermanos, todo esto es una bendición. Una bendición que todos conocemos. Pero por desgracia nos ha pasado lo mismo que a Israel. Lo hemos hecho tan común que ya lo vemos como rutina. Ir a la iglesia, cantar alabanza, las mismas alabanzas cantan, predicación, no es que lo mismo predica el hermano. ¿O no ha oído usted gente que habla así? Yo he oído gente que habla así. Amén. Llegar a un punto, amados hermanos, de desestimar lo que el Señor Jesús hizo para que tuviéramos lo que tenemos hoy en día. De tomar a menos la bendición que Dios nos ha dado de poder estar en su misma presencia hoy en día. De
poder preocuparnos más por lo que está afuera, de por lo que estamos haciendo en este lugar. Hermanos, no nos equivoquemos. Cuando venimos aquí, no se trata de nosotros. Sí. No diga, no me gustan las alabanzas. No es para usted. ¿Me entiende? No diga, no me gusta cómo tocan. No es para usted. ¿Para quién es? Y si lo va a hacer, hágalo bien. Porque Dios, cuando exigía sacrificio, Él pedía lo mejor. Amén. El más gordo, el más sano, el que se miraba mejor. Eso pedía el Señor. Y eso es lo que tenemos que dar también nosotros hoy en día. Lo mejor. Si estuviéramos en la ley, bueno, yo creo que ya no hubiera caído un rayo. En el antiguo pacto, cuando Dios trataba con Israel, era fuerte, era bravo. Sí. Algo así Israel que no le gustaba al Señor y le mandaba su azote. Mire, le voy a poner este ejemplo para que usted vea lo complicado que era en ese tiempo y cómo estaríamos nosotros hoy en día. David, al llegar a sus últimos días, quiso ver cuánto poder tenía el ejército de Israel. Y dice que David mandó a censar el pueblo, los hombres de guerra, los que se ponían de pie. David mandó a censar el pueblo. ¿Usted cree que eso es mucho? ¿Usted cree que eso es gran cosa? Aquí censan en el país también. Pero cuando David lo hizo, en su corazón había un pensamiento: cuán fuerte es el pueblo de Israel en guerra. Cuán fuerte es la nación para pelear. Y cuando los mandó a censar, tenían una buena cantidad, casi 600,000 hombres de guerra. Dice que en esa misma noche Dios levantó su ángel y comenzó una matanza en medio de esos hombres de guerra, que se murieron 170,000 aproximadamente. ¿Todo por qué? Porque David había dejado de ver a quien les dio la victoria y comenzó a ver las armas de guerra que tenía. Y eso no le agradó a Dios. No soy yo el que te da la victoria, no soy yo el que te lleva a la guerra, no soy yo el que te da la bendición. Y murieron muchos inocentes. Si nosotros estuviéramos en ese tiempo, ¿cómo nos iría? Tomando en cuenta que fuéramos de la nación de Israel, ¿cómo nos iría? Yo creo que ya me hubiera ido yo. Sería de los primeros. Pero qué bueno, amados hermanos, que nuestro Señor Jesús levantó un nuevo pacto. Uno donde ya no se dependía de los animales para sacrificar. Uno donde ya no se dependía de un linaje específico para entrar al templo. ¿Por qué será otra? Los únicos que entraban al templo
eran los sacerdotes, hijos de Aarón. En el atrio, llamémoslo el parqueo, para nosotros aquí, estaban los levitas. Ellos ministraban ahí. Pero para entrar al templo, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, solamente los sacerdotes del linaje de Aarón, una sola familia en toda una nación, tenía el privilegio de entrar al lugar santo. Y un solo hombre de toda una nación tenía el privilegio de una vez al año entrar al lugar santísimo. ¿Entendemos lo que el Señor Jesús ha hecho? Dice Hebreos 10:19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, no al atrio, no al lugar santo, al lugar santísimo, por la sangre de nuestro Señor Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Tenemos un nuevo camino. Perdón, hermanos, todavía como que quedan algunas secuelas ahí. Tenemos un nuevo camino, amados hermanos. Un nuevo camino que el Señor Jesús abrió. Y ahora nos dice la palabra de Dios en Gálatas 3:28: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos somos uno en Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, todos somos uno en Jesús. Ese es el nuevo pacto que ha sido abierto para nosotros. Ya no hay distinción. Ahora todos somos hijos de Abraham, no por una herencia de sangre, sino por una herencia espiritual. Y cada uno de nosotros, amados hermanos, ha sido hecho hijo. Ha sido hecho hijo. No por sangre ni carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Eso es lo que nos dice su palabra. ¿Lo ha leído usted? Juan capítulo 1 versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? Jesús, ese nombre que sobre todo nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién, amada iglesia? Somos hijos de Abraham por voluntad de Dios. Porque todos decimos de Abraham, él es nuestro padre en la fe. Él es el padre de la fe. Y es la herencia que a él mismo se le dio a conocer, revelada por Dios. Cuando el Señor le habló en visión a Abraham y le dijo, le mostró la arena del mar y le dijo: cuenta la arena. Dice que Abraham comenzó y al final se rindió y dijo: Señor, es imposible. No puedo contar la arena del mar.
Y le dijo el Señor: así será tu descendencia. Luego, en otra visión, se le apareció el Señor y le mostró las estrellas en el firmamento y le dijo: cuéntalas. Comenzó a contarlas y al final se rindió también. Señor, no puedo, no hay número para contarlas. ¿Y qué le dijo el Señor? Así será tu descendencia. Estas dos visiones, amada iglesia, representan las dos líneas de descendencia para Abraham. Una terrenal, representada por la arena de la playa, y otra celestial, representada por las estrellas en el firmamento. Nosotros somos parte de esa descendencia celestial para Abraham. Nosotros somos esas estrellas en el firmamento, porque no nos ha engendrado una voluntad de hombre, sino Dios mismo, en su hermosa y santa voluntad, nos hizo aceptos para Él. Ahora tenemos un nuevo pacto, porque el Señor Jesús cumplió el anterior. Porque cuando Dios habla, dice su palabra que puede pasar el cielo y las estrellas, pero su palabra no pasa. Entonces necesitaba cumplirse la palabra de Dios. Necesitaba cumplirse ese pacto anterior. Y si usted ve, el Señor Jesús nos habla en Mateo 5:17: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y todo fue cumplido. Dicen los teólogos que en el Antiguo Testamento hay aproximadamente 300 profecías acerca del Mesías. 300 profecías relatadas en todo el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Y cuando nosotros leemos los escritos del Evangelio de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y corroboramos con las 300 profecías, vemos que todas y cada una de ellas fueron cumplidas en Jesús. Por eso, cuando el Señor Jesús, allá en la cruz del Calvario, después de ese sacrificio, después de haber sufrido tanto azote, después de haber sufrido todo lo que a nosotros nos correspondía, en Juan 19:30 nos dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y ahí se cumplió toda la ley. Y ahí se terminó el antiguo pacto. Y ahí el Señor Jesús dio paso a un nuevo pacto a través de Él y a través de su sacrificio. Él sufrió lo que nosotros deberíamos de haber sufrido, pero lo hizo por amor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Acerquémonos al Señor, amada iglesia. Tomemos ese pacto que Él ha puesto sobre nosotros y vivamos a través de Él, porque es a través de Él que vamos a obtener las bendiciones de Dios.
Cuando nosotros vemos, y muchos he oído decirlo, que se dan milagros en medio de gente pagana, de gente que no quiere nada de Dios, y vemos que Dios les contesta. Vemos que se dan milagros y vemos cómo el Señor respalda a aquellos que quizás no son del nombre de Jesús, ni ha sido invocado su nombre en ellos. Nosotros muchas veces nos ponemos celosos. ¿Cómo es que Dios le responde a este que ni siquiera es su hijo? ¿Cómo es que Dios le responde a este que no tiene nada que ver con él? Pero ¿sabes qué? Dios cumple su palabra y honra lo que él ha dicho. Y esa gente, a pesar de no ser bautizadas en el nombre de Jesús, cuando oran, lo hacen con una fe inquebrantable y lo hacen en el nombre de Jesús. Y el Señor Jesús dijo en Juan 14:14: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y eso es lo que Dios ve en esa gente, la fe de ellos, y que invocan su nombre. Porque usted ve trinitarios, testigos de Jehová, dual, todos cuando van a orar para recibir, para sanidad, para bendición, para prosperidad, lo hacen todo en el nombre de ellos. No hacen, cuando van a orar es en el nombre de Jesús. Y aquí se cumple una vez más lo de la mujer sirofenicia. El Señor Jesús les dijo a los que iban con él: ni en todo Israel he encontrado una fe como la de ella. Y así nos pasa a nosotros, amados hermanos. Dios no encuentra esa fe que encuentra en los de afuera, en nosotros. Y aunque sea esas migajas que caen de la mesa, pero esas migajas son una gran bendición. Ya imagínese que ellos vinieran y lo aceptaran y se bautizaran en su nombre. Cuán grandes cosas haría Dios con ellos. Entonces, hermanos, nosotros somos los dueños de la promesa, porque eso es lo que leímos, Hebreos 8:6. Ahora tenemos un ministerio en él, un mejor ministerio en él, porque es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Las promesas están, el pacto está hecho, el Señor ya cumplió su parte. Entonces, ¿qué hace falta para que el pacto se culmine? Para que el pacto se haga efectivo, ¿qué hace falta, iglesia? Que nosotros cumplamos nuestra parte. Tenemos que cumplir con nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? ¿Cuál es tu parte? ¿Qué es lo que te corresponde hacer? Di conmigo: obedecer. ¿Qué te corresponde hacer? Obedecer. ¿Qué es lo que quiere un padre de su hijo? Obediencia. Un padre nunca va a querer que su hijo esté acabado, esté caído, esté desesperado. Nunca va a querer un padre que su hijo esté así. Pero si desobedece, ya no es culpa del padre, es culpa del hijo, porque no hizo caso
a las advertencias. Dios nos advierte. Nuestro Señor Jesús nos está advirtiendo. Hoy en día el Señor te está advirtiendo a ti. Hay algo que te está alejando de su voluntad. Hay algo que te está alejando de su presencia. Hay algo que te está alejando de su comunión. Quita eso de ti. Despójate. Quita todo aquello que te es estorbo. Eso es lo que leemos en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, mire lo que dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire esto, qué hermoso. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quieres sentarte en un mejor lugar? ¿Quieres que tu vida vaya mejor? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Deja de mirar a los que están a la par tuya. Ay, es que el hermano, mire lo que hace. Yo voy a hacer lo mismo. No. Dios va a tratar con él o con ella, de una manera o de otra. No permitas que de la manera que trate con ellos, trate contigo. Porque Dios es un Dios individual, que nos da conforme a cada una de nuestras necesidades. Entonces, lo que necesitamos es reavivar la pasión por el Señor Jesús. Volver una vez más al primer amor. Necesitamos una vez más entregarnos a Jesús, porque el viejo pacto ya no nos corresponde a nosotros. Y dice Hebreos 8:13 que leíamos: y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. No busquemos nuestras promesas en el antiguo pacto. Concentrémonos en lo que el Señor Jesús nos ha dado y nos ha dejado. Y si hacemos conforme a su voluntad, Él nos bendecirá. Amén, amados hermanos. Porque no somos cualquier persona. Porque nuestra herencia no es terrenal. Nuestra herencia viene de los cielos. Nuestro Padre está en los cielos, y es el dueño del oro y la plata, de la tierra y su plenitud, del universo entero. Por tanto, nosotros apeguémonos al nuevo pacto que el Señor nos ha dado. Amén, amada iglesia. Apeguémonos a la nueva bendición que el Señor nos ha dado y obedezcamos su palabra. Amén. Amén. ¿Qué va a hacer para recibir bendición? Obedecer. Amén. Obedecer.